Hola, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver un pequeño video acerca de lo que es Microsoft Access. Espero ya hayan visto el video introductorio de Access que está en la parte superior de este recurso. Y nos vamos a centrar específicamente en uno de los objetos importantes de Access, que son las tablas. Para ello, voy a pedirles que tengan a mano el archivo de los tipos de datos, que es un recurso que está colgado en su aula virtual, porque lo vamos a utilizar. Y también cuando estén trabajando, vamos a explicar estos tipos de datos. Voy a entrar al icono de Microsoft Access. Tiene esta apariencia. Es un icono de color rojo con la A en la parte frontal. Voy a entrar a Microsoft Access. Voy a crear un nuevo archivo de base de datos o una base de datos en blanco. Y el ejemplo que voy a colocar en este momento, voy a desarrollar en este momento, es sobre inventarios. Vamos a colocarle entonces siempre un nombre que describa lo que vamos a encontrar adentro de este archivo. Vamos a dar crear y voy a entrar a lo que es el aspecto del escritorio de Microsoft Access. El video introductorio nos decía que Microsoft Access es un gestor de bases de datos. Es un programa muy útil cuando yo quiero llevar o crear una pequeña base de datos en una empresa o en mi negocio para mi control personal. Vamos a cerrar esta ventana que aparece abierta por default. Siempre hay que cerrarla porque vamos a trabajar desde otra opción para creación de tablas. Recordando un poco sobre la apariencia de Access, vamos a encontrar que Access en este tipo de clase vamos a trabajar con 4 objetos a desarrollar en Access. Una son las tablas, que es lo que vamos a ver en este video. Otros son las consultas. Otro objeto son los formularios. Y por último vamos también a crear informes. Vamos a estar trabajando con estos 4 objetos dentro de un archivo. Hasta que tengamos la creación de los 4 objetos, podemos definir que tenemos un archivo completo de Microsoft Access. Empezando entonces con las tablas, este objeto es donde se guarda o se almacena la información. Cuando nosotros ingresamos a información, toda la información que nosotros guardamos o administramos se guarda en esta estructura de la base de datos. Una tabla tiene un aspecto similar a una hoja de cálculo, pero esta hoja de cálculo solo sirve para hacer el almacenamiento de la información que pudiera ingresarse a través de un formulario, consultarse a través de una consulta o representarse a través de un informe. Hoy nos vamos a centrar específicamente en las tablas, cómo se crean unas tablas. Ya explicamos un poco qué es lo que hace una tabla y vamos a ver aspectos importantísimos como tipos de datos, clave principal. Bien, con este primer objeto vamos a trabajar en la pestaña crear. Este es el primer objeto que vamos a crear para nuestro archivo, para nuestro proyecto. Y una vez que creamos el archivo, que en este caso yo lo llamé inventario por la información que va a almacenar, entonces me voy a la pestaña crear y voy a crear una tabla desde la opción diseño de tabla. Cuando estoy aquí van a encontrar esta apariencia. Es una tabla que le muestra el nombre del campo, el tipo de datos que va a contener este campo y pues básicamente esas son las 2 columnas prioritarias que hay que llenar. Si usted quiere colocarle una descripción a ese campo sobre lo que ese campo representa o la información que este campo quiere almacenar, pues este ya es un valor agregado que puede desarrollarse. Por ejemplo, previamente, antes de trabajar en una base de datos en Access, yo les recomiendo que ustedes tengan previamente desarrollada la tabla con la que van a trabajar. En este caso, yo trabajé con una tabla en Excel previamente como para definir qué campos va a contener la tabla o qué información va a contener la tabla y cuáles son los tipos de datos que va a contener cada uno de los campos. Voy a iniciar diciendo que una tabla en Access está formada por campos. El campo es como la unidad mínima de información que se puede almacenar. Para hacer algo conocido, por ejemplo, ustedes como estudiantes tienen un registro. Ese registro está conformado por varios campos. El campo cuenta,
el campo nombre, el campo correo electrónico institucional, el campo número de celular, el campo dirección, el campo la carrera que estudian, etcétera, etcétera. Cada uno de esos elementos que conforman la información completa del estudiante se le conoce como campo. Con base a ese campo, uno establece o define el tipo de datos que va a contener. El tipo de datos viene siendo como el tipo de información que este campo va a almacenar. ¿Dónde o cómo reconozco los tipos de datos? Por eso les decía que previamente deben de darle una lectura a este recurso que tienen en su aula virtual. Un campo puede ser de texto corto. Este es un campo que les va a permitir ingresar cualquier tipo de información, numéricos, textos, símbolos, pero cuya capacidad máxima de almacenamiento es de 255 caracteres. Está también el texto largo, que puede almacenar más de 255 caracteres. Y en este tipo de campo ustedes pueden ingresar una descripción, por ejemplo, algo que se vaya a extender, una dirección, una descripción de un inventario, la descripción de un producto, algo que lleva un párrafo grande y que no podamos o que no quepa en un campo de tipo texto corto. En general estos dos, la diferencia es con la cantidad de información que me permite almacenar, pero ahí puedo almacenar cualquier tipo de información, numérica, de texto, símbolos, etc. Alfanumérica básicamente. El tipo de datos numérico, pues es para almacenar información numérica, por ejemplo, cantidades, incluso podemos utilizarlo para edad. Fecha hora es para almacenar un campo que contenga una fecha. El moneda, cuando nosotros, por ejemplo, para campos como precio, para campos como salario, subtotal a pagar, todo tipo de campos que representen el formato moneda. Y así ustedes van a ir encontrando que cada uno de esos tipos de datos permite el almacenamiento de información diferente. Autonumeración es cuando nosotros le permitimos a Access que nos enumere un campo de manera automática. Es decir, el primer registro es 1, el siguiente 2, el siguiente es 3 y Access me va a permitir hacer la autonumeración. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar una descripción de cada uno de los campos que van a encontrar. Hoy vamos a poner a prueba algunos de estos campos. Así que una vez definido la tabla, y tengo los campos y ya tengo el tipo de datos, la tabla de inventario va a contener el código del producto o el código del artículo del inventario y va a ser de tipo de datos numérico porque voy a ingresar un número cuando me pida almacenar la información. La descripción va a ser texto largo, la marca texto corto, vamos a cambiarle aquí texto corto para que entendamos la diferencia. El precio es tipo de datos moneda, obviamente, porque representa el formato moneda. La cantidad lo vamos a dar número y el total, que me va a hacer la multiplicación del precio por la cantidad, lo voy a dejar como tipo de datos calculado. Básicamente entonces yo defino previamente mi tabla en una hojita de Excel, en una hojita de Word, donde ustedes quieran, para tener una idea ya clara de lo que voy a ingresar en mi tabla en Access. Me voy a Access entonces y empiezo a copiar la información. El primer era código del producto. El tipo número. La descripción, que era de tipo texto largo, vamos a cambiarle. La marca, que era tipo texto corto. La cantidad, que era número. El precio, que es moneda. Y el total, y voy a hacer la multiplicación de estos dos campos, que es un tipo de datos calculado. Automáticamente cuando yo activo el tipo de datos calculado para el total me aparece este cuadro de diálogo. Entonces aquí vamos a generar una fórmula o una expresión para representar
este resultado. El total va a ser igual a cantidad por precio. Antes de proceder a generar la expresión, vamos a constatar cuáles son los nombres de los campos que van a estar dentro de la pequeña fórmula que vamos a crear. Dentro de corchetes vamos a escribir el nombre de cada uno de los campos. En este caso, total es igual a cantidad por el precio. Acabo de escribir el primer campo y dentro de los operadores yo puedo seleccionar el operador aritmético con el que voy a trabajar, que es la multiplicación. Le doy un clic y también coloco el nombre del siguiente campo, que es precio. Una vez que tengo la fórmula definida en la cuadro de generar expresiones, entonces le doy a aceptar. Si ustedes se fijan bien, aquí en la parte inferior yo puedo visualizar la expresión que acabo de crear en calculado para este campo total, es cantidad por precio. Y el formato que le voy a dar es un formato moneda. Miren, aquí están los formatos. Entonces le voy a pedir primero que el tipo de resultado sea el formato moneda, y dentro de los formatos le voy a elegir el formato como la apariencia que yo quiero que aparezca. En este caso, moneda con L de lempiras, y también el número de decimales que quiero que tenga. Le voy a definir 2. En conclusión, una vez que ustedes hayan creado la expresión, diríjanse a la parte propiedades del campo, en la pestaña general, y verifiquen que el tipo de resultado sea moneda, que eligieron el formato correcto de lempiras o de euros o de dólares, como ustedes hayan definido que debe de aparecer, y después definen el número de decimales que ustedes quieren que tenga. Una vez ya definido toda esta parte, nosotros estamos listos para seleccionar el campo llave. El campo o la clave principal de una tabla es el campo que identifica plenamente a un registro. ¿Qué significa esto? Que debe ser aquel campo que contiene información que no se puede repetir dentro de la tabla. En este caso es código del producto. Yo voy a posicionarme y le voy a dar clic a la opción clave principal. Si lo hicimos de manera correcta, en la parte izquierda va a aparecer una pequeña llavecita. Ampliando un poco más sobre la clave principal, este campo, por ejemplo, en la vida laboral, en el mundo laboral, realmente el código no debe de repetirse en un producto. Es el caso similar a la cuenta de estudiantes. Ustedes, su cuenta, aunque existan 90,000 estudiantes a nivel nacional en la universidad, la cuenta es un número irrepetible. Es decir, ningún otro estudiante debe tener su número de cuenta. Otra información que conocemos que maneja este mismo criterio es el número de identidad. La identidad, aunque seamos 9 millones de hondureños, no debe de repetirse en ningún otro hondureño. Entonces, esos campos contienen o cumplen con el criterio principal para poder elegir una clave principal que tenga información que no se repita a lo largo de toda la tabla. Cuando ustedes encuentren ese campo que cumple con ese criterio, tengan en cuenta que ese campo debe ser un tipo de datos número o tipo de datos texto corto, para que no genere problemas al momento de ingresar la información. Luego de que hayan terminado con la definición de la tabla, miren, ya sabemos los campos, ya sabemos los tipos de datos, ya hemos calculado una pequeña fórmula en uno de ellos y ya establecimos la clave principal. Procedemos a guardar la tabla, siempre colocándole el nombre que represente la información que almacena. En este caso, tabla inventario. Cerramos el escritorio, acostumbrémonos siempre a trabajar con el escritorio limpio, y aquí a la izquierda ustedes ya pueden ver la tabla creada. ¿Qué pasa si yo quiero modificar esa tabla? Bastará con darle un clic derecho, darle a la opción Vista Diseño y vuelve a entrar usted a la pestaña o a la ventana, donde establecimos el diseño de la misma. Por ejemplo, aquí era total inventario. Yo modifico, guardo y cierro. Esta opción